Hola, mi nombre es Francisco Javier Reza, soy licenciado en entrenamiento deportivo y actual estudiante de la maestría en actividad física y deporte con orientación a gestión deportiva en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El día de hoy les voy a contar de un tema que bien es importante saberlo, es importante conocerlo hoy en día, que va en relación a los beneficios de la actividad física en pacientes con hipertensión. Voy a explicarles con estudios que se han realizado con evidencia científica cuál es la correlación que existe entre realizar actividad física y los beneficios que pueden obtener las personas con hipertensión, para contestar ciertas dudas que han existido respecto a este tema. Por ejemplo, qué tipo de entrenamiento es beneficioso para las personas con hipertensión, qué es lo que ellos deben de realizar, que si existen factores que modelen la relación entre la actividad física y prevenir esta patología, entre otras cosas. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, vamos a definir un poquito lo que es la patología, qué impacto tiene en la salud y cuáles son los síntomas, causas al respecto de la hipertensión. Bueno, primeramente esto de la hipertensión pues es el término que se utiliza para describir la presión arterial alta que existe en nuestro organismo. La presión arterial es una medición de la fuerza contra las paredes de nuestras arterias a medida que el corazón bombea sangre a nuestro cuerpo. En 2017, el Colegio Americano de Cardiología y la Asociación Americana del Corazón determinaron unos nuevos parámetros para definir cuáles se podrían diagnosticar a personas con hipertensión, que va de la mano con este esquema que estamos observando, que bueno, la categoría normal de la presión arterial sistólica y diastólica tendría que ser de entre 120 y 80 milímetros de mercurio o menor. Se considera una presión arterial elevada cuando está en el rango de 120 a 129 y que podrían ser los pacientes que pueden ser diagnosticados como prehipertensos. Y ya se categoriza como hipertensión a partir de 130 milímetros de mercurio o más, entre 130 y 139, y después se excede a un grado de hipertensión 2 o a una emergencia hiperintensiva incluso, cuando ya existen niveles elevadísimos. Las principales causas por las cuales nuestro organismo podría manifestar presión arterial alta podrían ser más que nada por la cantidad de agua y sal que existe en nuestro organismo, si existe un consumo excesivo de alcohol de manera continua, antecedentes en nuestro árbol genealógico en familiares, la obesidad o un estilo de vida sedentario. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas de esta patología? Bueno, pues en la mayoría de los casos no se presentan así síntomas tal cual. En la mayoría de los pacientes, la hipertensión arterial se detecta cuando visitan a su proveedor de atención médica más cercano o pues se hacen alguna medición en alguna otra parte. Como bien sabemos, hoy en día existen muchos aparatos que están aprobados y que son fiables para hacerte una medición de tu presión arterial. Muy bien, el primer estudio del cual les voy a hablar tiene como título "El ejercicio reduce la presión arterial ambulatoria en pacientes con hipertensión, una revisión sistemática y un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios". Pues tal cual como su nombre lo dice, se realizó un metaanálisis en donde se incluyeron 15 estudios en total, de los cuales participaron un total de 910 pacientes, ya la sumatoria de todos los estudios, todos diagnosticados con hipertensión obviamente, y las edades oscilaban entre los 45 y los 70 años de edad, con una presión arterial promedio de 132 y 81 milímetros de mercurio, o sea, por encimita de los estándares. Las intervenciones que se realizaron en estos ensayos controlados de ejercicio duraron desde las 8 hasta las 24 semanas, incluyendo en un promedio de 3 a 5 sesiones de entrenamiento por semana, con una duración promedio de 30 a 60 minutos por sesión. Fueron utilizadas diferentes modalidades de ejercicios, por ejemplo, los entrenamientos continuos a una intensidad moderada, los intervalos aeróbicos de intensidad alta o los famosos HIITs, y pues un entrenamiento aeróbico simplemente, y hasta incluso algunos estudios llevaban ejercicios isométricos. Muy bien, aquí en esta tabla se observa de manera más sintetizada qué tipo de ejercicio fue el que obtuvo más beneficio en la reducción de la presión arterial, si fue aeróbico, si fue de resistencia. El hand grip se refiere a los ejercicios isométricos que se realizaron en algunos estudios, pero bueno,
El dato que viene aquí es la media que existe entre las diferencias. Esto quiere decir que en la toma de 24 horas, la mayor reducción que se obtuvo fue de menos 8.1 milímetros de mercurio y la menor fue de 2.8, pero igual la media existe de menos 5.5 milímetros de mercurio como reducción. Esto solamente yéndonos al primer dato que les estoy diciendo aquí de la tabla. Si observamos de la toma que se realizó durante el daytime, que es el día, o la toma que se realizó durante el nighttime, de igual forma existen reducciones en el ejercicio de tipo aeróbico. Bueno, y pues para que quede un poquito más claro, el estudio anterior que analizamos era un metaanálisis, o sea, un análisis de investigaciones. Tal cual, esta es una investigación para que observemos de qué manera un grupo experimental y un grupo control obtuvieron diferencias significativas de la presión arterial. Este fue un estudio publicado en 2021 por la Revista Internacional de Ciencias del Deporte. Como título, los efectos del ejercicio de moderada intensidad sobre la presión arterial y la capacidad funcional en mujeres postmenopáusicas hipertensas. ¿Ok? ¿El estudio en qué se basó? Bueno, pues se realizó un programa de ejercicio sobre 30 mujeres hipertensas con una edad promedio y media de 63 años, ¿sí? Que fueron asignadas de manera aleatoria, voluntarias, que estaban inscritas a servicios de salud. Y pues se dividieron el grupo en dos, en un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental era el que iba a realizar los ejercicios grupales de moderada intensidad. Y el otro grupo control iba a continuar haciendo sus actividades de la vida diaria durante 12 semanas, ¿sí? Se evaluó la presión arterial sistólica y la diastólica, así como el volumen máximo de oxígeno, usando un test de caminata de 6 minutos antes y después de cada intervención. Aquí tenemos la tabla del programa de 12 semanas que se utilizó en estas pacientes con hipertensión. Como podemos observar, la frecuencia semanal siempre fue de 3 sesiones por semana, con un calentamiento de 20 minutos siempre, para después realizar actividades a distintas intensidades de la frecuencia cardíaca. En cuanto a los resultados de esta intervención, los análisis de los datos antes y después revelaron cambios significativos en esta presión arterial de estas mujeres en el grupo experimental, o sea, los que realizaron el ejercicio. Por ejemplo, aquí se observa que en el pretest y el post-test del grupo experimental hubo una diferencia muy significativa. Acá de este otro lado está la media de las diferencias que existieron. En la presión arterial diastólica no existió como tal una diferencia, pero si se fijan en el grupo control, incrementó este dato. Y en el grupo experimental se mantuvo ahí. Y en cuanto al volumen de oxígeno, el grupo experimental aumentó. Este es un dato que no tenía que reducirse, sino al contrario, incrementarse. Tienen más volumen de oxígeno. Entonces, como manera de conclusión, podemos definir que una intervención de ejercicio aeróbico a distintas intensidades, desde el 60% de la frecuencia cardíaca, durante 12 semanas, con una frecuencia mínima de 3 sesiones por semana, pueden ser 5, más allá de los 30 minutos, sí que trae beneficios para pacientes con hipertensión, incluso con pacientes que son diagnosticados prehipertensos, ya que reducen los niveles de presión arterial, tanto sistólica como diastólica, en grados de milímetros de mercurio. Esto quiere decir que su presión se minimiza y pueden tener un estilo de vida más saludable y llevar a cabo sus actividades del día a día de una mejor manera y reducir estas patologías o estas complicaciones que pueden existir alrededor de esta enfermedad.